Senhores, boa tarde a todos. Encerrando o nosso ciclo de palestras de hoje, eu chamo o nosso convidado Maurício Salgado, do Instituto de Cimento Portland do Chile. O Maurício me disse hoje que já conhece mais de 10 estados no Brasil, então presta já consultoria a muitas empresas brasileiras, é um dos técnicos seguramente mais qualificados na área de pavimentos de concreto, tem desenvolvido um trabalho excepcional, inclusive com a BCP e com a BESC aqui no projeto do Paraná, ele é um dos projetistas. E eu lembro, antes de passar a palavra, que amanhã cedo, a partir das 8 horas, nós continuaremos esse ciclo de palestras com um seminário sobre princípios de dimensionamento de pavimentos urbanos de concreto. Quer dizer, quais são os princípios que norteiam o dimensionamento do pavimento. Não é um curso extenso, mas é uma introdução para que a gente continue avançando nesse trabalho. Okay? O Maurício nos recebeu no Chile, extremamente simpático, extremamente prestativo, o que demonstra essa humildade toda dele, sua enorme capacidade técnica e pessoal. Muito obrigado, Maurício. Muchas gracias, Jairo. Bueno, me siento muy feliz de retornar nuevamente a Brasil. He estado en varias oportunidades aquí en el país por distintas charlas, conferencias, participaciones en distintos eventos, en asesoramientos, en temas relacionados con pavimentos de hormigón y con temas de gestión de pavimentos. He tenido la fortuna de conocer varios estados del Brasil y conocer un poco la realidad de lo que permite conocer Brasil, un país tan grande, que yo digo, Brasil no es un país, es un continente y sus estados, cada uno de ellos podría ser un país como cualquiera de nosotros en el resto de Latinoamérica. Hoy pretendo compartir con ustedes un tema que desde hace muchos años hemos venido trabajando en Chile y que ha suscitado mucho interés y muchas preguntas cuando lo presentamos en distintos foros internacionales y que durante todos estos años hemos podido ir desarrollando y posicionándolo tecnológicamente en distintos sectores y en distintas aplicaciones. Sé que hay mucha expectativa frente a la charla porque me lo han hecho saber muchos de ustedes en los coffee break y en los días anteriores a mi llegada aquí a Brasil a este evento, así que espero no defraudarlos con las respuestas a las preguntas que ustedes podrían tener el día de hoy. Vamos a ver si comenzamos. Ya. Mi presentación fundamentalmente tiene 4 partes. La primera de ellas, quiero hacer mención a lo que es la presencia del hormigón en los pavimentos urbanos en Chile. Estamos en un evento donde el foco principal son los pavimentos de hormigón en la aplicación de áreas urbanas. Probablemente nosotros tengamos mucho más que contar en términos de lo interurbano, pero el desafío hoy es cómo vamos a trabajar, en el caso de ustedes, a futuro, en el desarrollo de que haya una mayor presencia del hormigón como materialidad en este tipo de vialidades. Por tanto, lo que yo quiero contarles es qué hemos hecho nosotros dentro de este ámbito y por ello el primer capítulo. Advirtiendo que en ese primer capítulo estoy hablando de pavimentos de hormigón en general, no haciendo una exclusiva mención a los pavimentos de losas cortas, sino que vamos a hablar de los pavimentos de hormigón como los manejamos hoy en día en Chile. La segunda parte de la presentación versa sobre algunos conceptos generales acerca de lo que conocemos como un pavimento de losas cortas. Probablemente para muchos de ustedes hayan escuchado el término, pero pueden tener dudas sobre lo que conceptualmente significa y qué es realmente esta tecnología y cómo es el concepto y el fundamento que hay detrás de ella. Por tanto, esa segunda parte está orientada a aclarar esas dudas desde el punto de vista conceptual. La tercera parte tiene que ver con las experiencias de aplicación de las losas cortas, casos específicos en el caso de pavimentos urbanos. Tenemos tan solo 1 hora de presentación, luego podría extenderme en muchas otras aplicaciones, pero he tratado de focalizarme en la que nos convoca el día de hoy. Hago algunos guiños a algunas otras aplicaciones, pero el guiño va en dirección a que rebote, es decir, a que
a pesar de estar mencionando el uso y aplicación de las losas cortas en otros ámbitos interurbanos o privados, finalmente el guiño va en dirección a que se extrapole esas ventajas y esas posibilidades en un contexto urbano también. Finalmente, pues viene una última parte, un cierre, que es llegar a algunas conclusiones y fundamentalmente darles las respuestas puntuales a esas preguntas que típicamente sé que en estos casos ustedes podrían llegar a tener. Entonces, comencemos. Lo primero que tiene que ver con el pavimento de hormigón es contarles algunas cosas que probablemente la gente no sabe. Chile, hasta hace algunas décadas atrás, era un país eminentemente hormigonero en lo que se refiere a pavimentos. De hecho, su infraestructura, tanto urbana como interurbana, tenía un alto porcentaje de presencia del hormigón. Por distintas circunstancias, que no son novedosas para ninguno de ustedes por la misma vivencia aquí en Brasil o lo que han comentado algunos de nuestros colegas en distintos países, hubo una transformación de lo que es la vialidad que hoy en día conocemos, volviéndose muy asfaltera y casi que posicionándose el asfalto por encima del hormigón en desmedro del conocimiento y la masa crítica de profesionales que tuvieran conocimiento sobre el tema. Chile no fue la excepción y eso, digamos, pasó en distintos ámbitos. Pero curiosamente, donde no desapareció tanto y todavía sigue siendo gran protagonista es precisamente en los pavimentos urbanos. Para muchas personas, especialmente que vienen del Brasil a Chile por turismo o por razones profesionales, todos coinciden en que les llama poderosamente la atención que para donde miran encuentran calles pavimentadas en hormigón en una proporción significativa, no accidental. Y es verdad lo que están viendo, no es la casualidad de estar en ese sitio en donde justamente encontraron un pavimento de hormigón, sino que es así. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que les quiero contar es que nuestra experiencia es amplia, permanente y constante. Nuestro desafío es que queremos más, entiéndanme, nosotros tenemos una importante proporción de lo que significamos como vialidad urbana, pero siempre estamos ávidos a que podemos buscar cómo crecer en el mercado y en lo que significa el 100% de las calles en vías urbanas del país. Ahora, a mí me gustaría contarles algunas cosas que les van a ayudar a tener un poco más de contexto, porque algunas cosas que yo voy a mencionar tienen ciertos paradigmas históricos y geográficos que comienzan con algo muy sencillo que sucede fundamentalmente en Chile y que versa sobre dónde están los pavimentos de hormigón y dónde están los pavimentos de asfalto. Y lo que normalmente pues, en Chile se maneja como paradigma geográfico e histórico es que del centro hacia el norte hay un uso predominante del asfalto, con una escasa presencia del hormigón, más no necesariamente el que no haya, sino que en una proporción predominante del asfalto, casi como que desde la ciudad de La Serena, si se ubican en Chile, hacia el norte. Y desde la ciudad de Santiago hacia el centro-sur, a medida que vamos avanzando hacia una latitud más austral, nos encontramos con una mayor presencia y preponderancia y preferencia del hormigón como material. Esto hablando fundamentalmente de los pavimentos interurbanos y en algo también los urbanos. Pero, ¿qué sucede? Perdón. Discúlpeme porque hay algo que... Ya. Pero, ¿qué sucede? No necesariamente eso significa que no se pueda construir un pavimento de hormigón en el norte. Y en el instituto siempre hemos tenido como política que cada vez que nos dicen que en algún lugar no se puede construir un pavimento de hormigón, vamos y hacemos uno. Entonces tratamos de tener esa constante para poder demostrar que no hay barreras a la ejecución de un pavimento de hormigón, como tampoco habría barreras para un pavimento de asfalto. Lo importante es hacerlo bien y casi que eliminar los paradigmas. En ingeniería todo es posible. El tema es que hay que estudiarlo y analizarlo y quizás adaptarlo a las condiciones preponderantes. En alguna oportunidad nos dijeron no se puede hacer un pavimento de hormigón en el norte de Chile y buscamos el centro geográfico del desierto de Atacama, que es un lugar que se llama Aguas Verdes, y allá convencemos a Vialidad para que nos dejara desarrollar un proyecto de pavimentación en hormigón, que es el que ustedes ven en las fotografías. Evidentemente no es un pavimento urbano, es un pavimento interurbano, pero tiene el desafío de demostrar que en condiciones muy severas, de bastante aridez, de un sistema con muy poca humedad, prácticamente nula, en el desierto de Atacama tenemos el desierto más árido del mundo,
es posible finalmente construir un pavimento de hormigón. Obviamente hay desafíos operativos, porque el lugar más cercano donde se produce hormigón está a más de 180 kilómetros de distancia, por tanto no era un tema trivial. Pero como el objetivo era mostrar que no solamente se podía materializar la obra, sino que esta iba a tener un buen desempeño a futuro, pues nos planteamos ese desafío. Y en ese orden de ideas, lo que encontramos fue esta situación. Ese es el pavimento ya terminado, en la mitad del desierto de Atacama. Fue noticia en los diarios, en donde se finaliza, digamos, el tramo, que sin ser muy extenso, pues sí tiene una característica, y es que está localizado geográficamente en el sitio que ustedes ven y es tal cual. Ahora, lo interesante es que, obviamente, aunque no es materia de conversación el día de hoy, la pregunta es, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, se hizo un sistema constructivo en donde el hormigón viajó al lugar de los acontecimientos dormido y solamente en el sitio se activó, lo cual facilitó completamente las cosas. Pero es ahí donde están las respuestas muchas veces a las preguntas, no a la traba inicial de que no se puede. Y ese es parte del mensaje que yo quiero transmitirlo. Todo es posible, ¿sí? Y eso lo hemos hecho en distintas oportunidades. En otro congreso vengo y les cuento en lo que estamos trabajando en este momento, que es el nuevo desafío para nosotros en el instituto. Estoy un poco complicado con el avance del puntero. No sé si estoy avanzando bien. En este tema de estar haciendo cosas desafiantes, sin ser una prueba muy ambiciosa en tamaño, sí quise traerla el día de hoy, porque es una aplicación urbana en un desafío bien particular y bien especial. San Pedro de Atacama, los que hayan tenido la oportunidad de conocerlo y los que no, los invito a que lo conozcan, es un sitio bien emblemático en medio del desierto. Es un sitio que está tal cual como se construyó en su fundación, y las calles son en tierra. Para los pobladores esto es lo más dramático del mundo, porque el sitio es tan atractivo turísticamente hablando que ahora vive lleno y el polvo en suspensión es todo un problema. Entonces las autoridades dijeron, bueno, lo único que nos queda es pavimentarlo, pero entenderán que pavimentarlo con asfalto podría ir en desmedro de lo que se quiere proteger patrimonialmente. Entonces se evaluó en algún momento construir un pavimento de color que llegara a los matices de coloración de San Pedro de Atacama. Y se logró este resultado, que es básicamente constituir una prueba con un pavimento de hormigón y que supliera, digamos, una condición bien especial para darle un atributo que, si bien es cierto, eso es más urbanístico y ornamental, de todos modos también tenía que satisfacer una condición de pavimento como tal. Y yo creo que este proyecto, pues aparte de lo romántico que puede ser, yo creo que es un buen punto de partida también para algunos de los desafíos que ustedes puedan plantearse en materia de pavimentos urbanos. No sé a dónde apuntar. Ahora, volviendo a la diapositiva que yo les decía del paradigma geográfico, pues la realidad hoy inocultable es que probablemente en Chile, en términos de pavimentos interurbanos, nuestra proporción actual es de tan solo el 9% respecto al total de pavimentos que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad en carreteras. Y tenemos alrededor de un 65% de las calles en vías urbanas en hormigón, lo cual pues es una notoria diferencia. Ahora, si ustedes se ponen a contabilizar los metros cuadrados que representan estas dos cantidades, pues sin duda alguna prima más el pavimento de hormigón en total. Entonces eso es importante que lo tengan presente, y yo creo que vale la pena mencionarlo porque es dramática la diferencia. Aunque hoy no es el eje temático, sí está pensado el que yo haga, como les dije, algunos guiños a algunas cosas importantes. Porque a pesar de que nos vemos como exiguos en ese 9% del total, resulta que los proyectos más relevantes de pavimentación en el país son en hormigón, ya sea por las características de exigencia o porque finalmente son el proyecto más conveniente. El último gran proyecto de pavimentación que se hizo en el país fue la doble calzada de acceso al puerto de Valparaíso, que es la que ustedes ven aquí y que se conoce como el Camino de la Pólvora, que de camino pues no es, porque uno pensaría que un camino es una vía de bajo tránsito, pero no, al contrario, es una vía que transporta todos los camiones que van al puerto de Valparaíso, que es uno de los puertos más importantes de Chile, y que, para que ustedes dimensionen, tenía que cumplir una expectativa de más de 100 millones de ejes equivalentes en su diseño.
El antecedente era un pavimento de asfalto que había fracasado en los altos niveles de deformación que típicamente una exigencia como esta pues tenía. Entonces lo que se hizo fue construir un pavimento de hormigón aprovechando el pavimento flexible existente, por tanto esto es lo que llamaríamos un white topping. Y esta es una obra, digamos, de lo más emblemática que hay en términos interurbanos y que obviamente, pues por sus características, podríamos asociarla también al conjunto de losas cortas que vamos a trabajar el día de hoy. Pero quise traerlo también para hacer algunas aclaraciones en términos conceptuales. Cuando uno habla de losas cortas, probablemente la mayor motivación es el adelgazamiento del espesor de la estructura de hormigón que se va a colocar ahí encima. Entonces, en el imaginario de todo el mundo, cuando le hablan de una losa corta, se imagina un pavimento muy, muy delgado. Y cuando yo les digo que este tiene 23 centímetros, alguien me dice, ¿y dónde está lo delgado de ese pavimento? Pero lo que pasa es que la referencia de haberlo diseñado por AASHTO, por un método tradicional, con una tecnología tradicional, hubiera llevado a que probablemente para satisfacer los más de 100 y tantos millones de ejes equivalentes que se proyectaba iba a tener, pues hubiera requerido probablemente tener 30 centímetros o más de espesor. Por tanto, los 23 centímetros sí son mucho más delgados que su estructura de referencia o de comparación. Ahora, en este momento, pues hay otros atributos que tiene este proyecto y fue el tiempo de su ejecución y su desarrollo. Ahora, así como yo les mostré un gran desafío en el norte chileno, también quiero mostrarles que hemos hecho aplicaciones que están ad hoc a otros desarrollos y a otras situaciones. Y está este proyecto que yo lo encuentro que es muy bonito, no solamente por el lugar geográfico donde está, que es al borde del lago General Carrera, sino que está en un sitio que se llama Bahía Murta. Y créanme que ahí, no digo que se acabe el mundo porque falta muchísimo más hacia el sur, pero en ese sector de Chile prácticamente ya de ahí hacia abajo no hay más. Está en el último confín. Y está justamente la entrada de Bahía Murta, en donde les traje esta fotografía y quiero que miren con atención cuántos habitantes hay en Bahía Murta. 586 habitantes. Desde el paradigma que siempre ha habido respecto a dónde debe ir un pavimento de hormigón, esta carretera nunca debió haber sido de hormigón. Porque para 586 habitantes, pues como que no dan los números. Pero aquí el asunto es el siguiente. Nosotros logramos diseñar una estructura lo suficientemente competitiva en términos de su espesor, ¿sí?, para que fuera comparativa en costo a lo que le hubieran puesto a los habitantes de Bahía Murta como estructura definitiva en una zona rural y tan alejada como esta. Y que de alguna manera también fuera una promesa de durabilidad, dado que las condiciones, como ustedes pueden ver en el paisaje, de mucho hielo, mucha nieve, gran parte del año, pues iban a hacer trabajar este pavimento en condiciones bastante críticas. Por tanto, aquí estamos hablando de un proyecto que tiene un alto estándar para las necesidades que se tienen y a un costo razonable. Por tanto, si pensamos el concepto de vías de bajo tránsito en hormigón, es algo en donde históricamente no estábamos y podemos llegar, y aquí hay una prueba de ello. Y eso es lo realmente importante. Este proyecto tiene 4 kilómetros que conecta la Ruta 7, que es la vía principal, y yo lo encuentro emblemático por esa situación. Y quería traerlo a colación porque pues no es urbano, pero induce a varias de las cosas que quiero introducir el día de hoy. Ahora sí entremos al punto 2. El punto 2 hacía mención a los pavimentos urbanos de hormigón en Chile. Y lo que uno pensaría es, bueno, ¿y qué tipo de pavimentos de hormigón hay en Chile? Y en ese sentido yo les podría decir que tenemos desde el típico pavimento residencial, pero también tenemos infraestructuras muy similares, casi como las hermanas gemelas de las avenidas y ejes de transporte público que mostraba Diego en su presentación. De hecho, me sentí identificado con los números, con las anécdotas respecto a lo que él mencionó, y probablemente yo vaya a repetir algunas cosas en ese mismo sentido. Si yo ya me concentro exclusivamente en lo urbano, probablemente en el sur de Chile tengamos cifras de más del 80% de pavimentos de hormigón, frente a lo que en el norte, como les había mencionado, pues prepondera más el asfalto y hace más exigua la presencia del hormigón en ese lugar del país. Me disculpan que se me corte el ritmo, pero no sé qué pasa. Ahora, me gustaría comenzar hablando de los ejes del sistema de transporte con buses de la ciudad de Santiago, conocido popularmente como Transantiago. De los ejes que recientemente se han desarrollado está el eje Vicuña Maquena,
que básicamente es un eje que coincide con la línea 5 del metro. Digamos, las fotografías son bastante decidoras. En la mayoría del recorrido, la línea 5 es aérea y luego se sumerge y va por debajo de Vicuña Maquena. En todo este sector se hizo una repavimentación entera, producto de que se cambió la sección transversal, que por capacidad ya había llegado a su saturación, y se reconfiguró completamente en hormigón. Luego, el número de metros cuadrados que se construyeron en ese eje pues son significativos, y es el tipo de obra que se sigue haciendo con los mismos diseños tradicionales que todos conocemos y que probablemente están asociados a lo que típicamente se hace en la mayoría de países de la región. Si ustedes ven ahí, aquí está un listado de los últimos contratos que se han estado ejecutando. Estos son los que ya están terminados, que se ejecutaban fundamentalmente en un bloque de contratos de entre el 2016 y el 2017. Y en la actualidad se está desarrollando uno bastante grande, que es el eje de movilidad de Independencia, que básicamente pues repite el mismo modelo. La única variación que ha habido en el último tiempo es un poco en la dotación y el tipo de bus que se ha ido desarrollando en la ciudad de Santiago. Y para que ustedes se imaginen el nivel de cobertura de los pavimentos de hormigón en el área urbana, pues yo aquí les traje este esquema que básicamente visualiza dónde están los últimos corredores que se han construido en los últimos 3, 4 años en relación al resto de la ciudad, donde también hay otros ejes, pero estos son los que están en ejecución, y el que estoy haciendo mención, que es el de Independencia, es este que ustedes encuentran en el norte de la ciudad. Todos ellos con exclusiva preponderancia del hormigón para cubrir tráfico pesado de buses fundamentalmente en un diseño convencional. No hemos entrado en la losa corta porque fundamentalmente ya está posicionado en hormigón y no vamos a sustituir eso. La losa corta la hemos pensado para otro tipo de vialidades y ya les iré contando como tal. Este programa, que es un programa nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es otro tipo de presencia del hormigón en los pavimentos urbanos de Chile. El programa de pavimentos participativo fundamentalmente es un programa social. No es de autoconstrucción, como sucede en otros países. Este lo construye el Estado, pero con el compromiso de que los vecinos tienen, uno, que matricular su necesidad y su interés de tener un pavimento, y dos, ser copartícipes en la cofinanciación, que en algunos casos pasa a ser, no digo que marginal, pero no la parte preponderante del proyecto. Lo que tiene que hacer un vecino fundamentalmente es atender lo que se llama un llamado, y al llamado le obliga a que se reúnan como comunidad, postulen su necesidad de pavimentación, que normalmente es 1 o 2 calles frente a sus hogares, y se evalúa el proyecto desde todo punto de vista, obviamente desde un punto de vista social, también desde un punto de vista técnico. El Servio Metropolitano, el Servio de cada región, ya sea el metropolitano o el de cada una de las regiones de Chile, estudia el caso y con base en los presupuestos que hay disponibles, pues hace una distribución en todo el país, y es una especie de concurso, un balotaje en donde la gente gana el derecho a ser escogido para el proyecto de pavimentación. Se hace un proceso licitatorio común y corriente como otro tipo de vialidad, y obviamente pues se hace la asignación a un contratista de un paquete de varios proyectos que le hagan atractivo a todas las partes el no ir a pavimentar simplemente 80 metros, sino varios lugares de una misma comuna o distrito de Santiago. Desde ese punto de vista, esto viene funcionando desde hace muchos años, y el nivel de cobertura en el país es bastante importante, lo cual ha ayudado al elevamiento de la calidad de vida de muchos sectores en donde primero se desarrollaron como lugar de vivienda, pero no tenían la infraestructura física de pavimentos. Y para poder mejorar ese statu quo, pues básicamente lo que se trabajó fue en llevar a que que calles que normalmente estaban en tierra pasaran a ser vías pavimentadas. Para que ustedes tengan una idea del orden de magnitud de lo que se maneja en este tipo de proyectos, en el 2018 se construyeron en todo el país alrededor de unos 269 kilómetros de pavimentos participativos distribuidos por todo Chile, que si ustedes los distribuyen pues en cuadras de 100 metros en promedio, pueden ser menos porque a veces son pasajes muy cortos, pues pasa a ser una fracción importante de cobertura en términos generales. Y si ustedes se imaginan que estos kilómetros por un ancho promedio de 6 a 7 metros, pues les darán el número de metros cuadrados de cobertura en pavimentación urbana que año a año por vía de pavimentos participativos se está haciendo.
En términos de inversión, en el 2018 se hicieron 79.000 millones de pesos chilenos y en el año 2019 se tiene proyectado en el llamado 28 hacer alrededor de unos 300 kilómetros, superando los 80.000 millones, que eso en términos de dólares, para que tengan un orden de magnitud comparativo, porque no todo el mundo se maneja en pesos chilenos, estamos hablando del orden de 120 millones de dólares americanos anuales en solo el ítem pavimentación participativa, que yo creo que es bastante significativo. Pero, ¿dónde está lo relevante de esto? En que, a pesar de ser un pavimento que uno lo vería como de baja capacidad, de bajo tránsito, quizás poco importante para el desarrollo de toda la infraestructura de una ciudad, es preferentemente de hormigón por solicitud misma de los vecinos. Los vecinos prefieren el hormigón por encima del asfalto. De hecho, a los serbios les es bastante conflictivo cuando no se ve satisfecho el que el proyecto en definitiva sea asignado en hormigón. Y eso hace que hoy por hoy, por lo menos en la ciudad de Santiago, casi que el 100% de los pavimentos que se construyen por esta vía y que llegan a ser del orden de unos 15.000 millones de todo el total que estoy mencionando, es decir, de los 80.000 millones nacional, 15.000 a 17.000 millones son solamente en la ciudad de Santiago, el 100% son de hormigón. En espesores que normalmente pues andan del orden de 12 centímetros y que obviamente pues tienen un estándar y características como los que ustedes ven en las fotografías. Por tanto, ahí ya estamos hablando de una fuerte presencia de pavimentos de hormigón que probablemente en muchos lugares no estamos acostumbrados a ver y que en Chile sí se ven con bastante frecuencia y que, como lo comentaba Jairo más temprano, pues en todo lo que ellos pudieron ver en su visita, pues eso es uno de los detalles que les llamó poderosamente la atención, en que calles que aparentemente no tendrían mucha importancia estaban hechas en la materialidad de hormigón. Ahora que ya están más o menos al tanto de la realidad y el contexto de Chile, sabiendo que esto tiene muchos más capítulos, pero con algunas cifras, algunos números y algunas razones de lo que yo quiero compartir con ustedes, entramos a entender el concepto que vinieron a escuchar, que son las losas cortas. Y en él, básicamente lo que yo quiero introducir en primera instancia es hacer algunas aclaraciones respecto a lo que uno entendería en esta materia. Discúlpeme, pero tiene un delay esto que no he podido manejar. Ok. Hay muchas definiciones en general en muchísimos libros. Ya el concepto de las losas cortas ha trascendido a Latinoamérica. De hecho, en publicaciones anglosajonas, ya el término de donde hereda popularmente ya su nombre más formal, que es la tecnología TCP, que hereda su nombre del Thin Concrete Pavement, como una clasificación que está a la misma altura de lo que llamaríamos un JPCP o un continuamente reforzado, que son siglas y nombres bastante identificados por el público en general, pues ya la literatura lo reconoce como un tipo de pavimento. De hecho, esta publicación del 2019, que es la actualización de un documento que seguramente algunos de ustedes han conocido o visto, pues ya hace una descripción de lo que se entiende como un pavimento delgado o un TCP. Pero alguien podría hacer el comentario y la mención de, usted me está diciendo de pavimentos de losas cortas, pero en inglés lo llaman pavimentos delgados. ¿Cómo es ese enredo? Pues es muy simple. Cuando se acuña la sigla, se estaba pensando en el propósito que buscaba esta tecnología, que era optimizar el espesor de la estructura. Pero cuando usted le está vendiendo a la gente el concepto, la gente no ve el espesor. Ve el resultado de cómo se llega a ese espesor, y la forma de llegar a una optimización es reduciendo geométricamente su sección, es decir, lo que visualiza el público y los usuarios es el área y la superficie que es más pequeña que una usual. Por tanto, nosotros en Chile encontramos que era más fácil de explicarle a la gente que este no era un pavimento delgado, sino que era un pavimento de losas cortas, pero es lo mismo. Una cosa conduce a la otra. Además, porque como les mencioné en una diapositiva anterior, a veces el resultado no necesariamente es una magnitud tan delgada como uno esperaría, pero sí tiene una geometría más pequeña que la usual. Ahora, eso también lleva a algunas aclaraciones. Cuando uno habla de losas cortas,
muchas veces me dicen, ah, sí, yo conozco una losa corta, una de 3 metros que vi en algún lugar. Y yo le digo automáticamente, eso es mucho más grande que una losa corta. La losa corta tiene dimensiones que en su límite superior andan del orden de 2,2 metros de longitud por 1,80, que es básicamente pensar en una losa tradicional de 4,5 metros partido en 4 partes. Y eso nos lleva a que si el ancho es de 3,5, pues el nuevo ancho es de 1,75, 1,80. Que si el largo era de 4,5 metros, ahora va a ser de 2,2. Pero nosotros inclusive hemos ido un poco más allá, y es hacerlas más cortas. Así que usualmente trabajamos desde los últimos años en una geometría más bien cuadrada de 1,75 por 1,75 o 1,80 por 1,80 según lo que ustedes manejen, y esa es la dimensión de una losa corta. Así que cuando yo trabajo esas dimensiones de losa, yo efectivamente puedo hacer un adelgazamiento como el que menciona su definición como tal. Aquí está la misma traducción, lo he particionado destacando algunos de los detalles más importantes. Ustedes van a tener acceso a esta presentación, así que van a tener seguramente más tiempo para observarlo. Pero reiterando el concepto, quise con estas dos figuras mostrar y destacar los dos detalles que en definición pueden catalogar o definir lo que llamaremos una losa corta frente a una losa tradicional. Y es, si lo vemos en planta, pues tenemos un largo, tenemos un ancho asociado al ancho del carril de la pista, pero el detalle fundamental es que yo he dibujado en esa planta los ejes que podrían posicionarse y las ruedas que podrían posicionarse. Una de las grandes situaciones que uno conversa continuamente cuando habla de losas cortas es que la gente piensa que es solamente el hecho de cortarlas por la mitad. Y resulta que no es ese el hecho. La tecnología lo que apunta es a que fundamentalmente una losa individualmente reciba menos carga y obviamente tenga que ejercer menos esfuerzos por recibir esas cargas, dado que en ella no está apoyado la totalidad ni del eje ni de las ruedas que componen ese eje. Es como cuando usted se ubica con todo su peso sobre una baldosa y decide lanzar hacia un lado uno de sus pies, distribuyendo su peso en dos superficies completamente diferentes. Por tanto, si yo sé que estoy aplicando teóricamente un menor nivel de carga, pues yo debería también a su vez no tener las mismas necesidades o demandas de esfuerzos y podría yo optimizar el espesor basado en esa geometría. Producto de ello es que puedo lograr ese adelgazamiento. Cambio geométrico en planta, reducción en espesor. Ahora, la pregunta es, bueno, y si yo cortara en 4, ¿a cuánto puedo llegar a reducir en centímetros el espesor de una losa corta o de un pavimento de losa corta respecto a una losa tradicional? Y es ahí donde está todo el desarrollo que se ha ido trabajando a lo largo de los años y que originó un patentamiento en su momento de esta tecnología. El estudio y el análisis de poder saber cuánto es el recambio de ese cambio de sección por esa optimización en el espesor. Porque si yo no hago ese análisis, no puedo decir que es 1 a 1, no puedo decir que siempre es igual. Depende del tipo de tránsito, depende del clima, depende del tipo de suelo, depende de las condiciones preponderantes e inclusive si quieren, depende de si estamos en un pavimento interurbano y en un urbano. ¿Por qué? Porque una de las variables que para cualquier diseño de pavimentos hay que tener en consideración es la distancia que yo tengo de las ruedas y de los ejes respecto a las juntas. Y en un pavimento urbano tengo por la existencia del bordillo, vereda o como le llamen ustedes, al andén, o sea, al arcén, ¿sí? Pues una separación y un distanciamiento mayor. Por tanto, eventualmente, comparado con una carretera, yo tengo una ventaja favorable en la losa corta en un contexto urbano, dado que separo y distancio el eje del borde, dándome una posibilidad de tener un delta de optimización adicional en el caso de los pavimentos urbanos. Ahora, yo hice una comparación en una sección transversal, donde ustedes ven dos carriles que en ellos básicamente tendríamos las dimensiones tradicionales frente al hecho de convertirlos en una losa corta. Y si ustedes notan, hice un pequeño adelgazamiento. Ese pequeño adelgazamiento no es una constante, no es porque
si yo corto estas losas por la mitad, automáticamente puedo adelgazar en tantos centímetros. No, depende de muchos factores. En algunos casos el adelgazamiento puede ser mínimo, en otros puede ser considerable, depende de las circunstancias. Y en esas circunstancias, pues habrá proyectos en donde la losa corta claramente va a apuntar a ser un elemento importante en la optimización, en la reducción de los costos iniciales y en el hacer más competitivo el hormigón, permitiéndole llegar a lugares donde la losa tradicional no podría penetrar. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es uno de los puntos importantes que me gustaría que ustedes tuvieran en consideración a la hora de calcular y diseñar este tipo de estructuras. Pero también quiero llevarles algunos números de comprobación que suelen ser muy comunes en la práctica común para saber si el elemento va a tener una definición en sus dimensiones que es apta para el funcionamiento que típicamente uno tiene catalogado como óptimo y suficiente para un pavimento de hormigón. Y en ellas hay unos criterios de diseños en cuanto a las distancias entre las juntas en relación a la esbeltez que tiene el elemento. Por tanto, al menos en Chile, tenemos como unas reglas de dedo gordo en donde decimos, mire, la dimensión de la losa tiene que ser al menos 25 veces el espesor de la misma. Para que tengan un ejemplo, si una losa tradicional mide 4,5, en realidad yo tengo 450 centímetros, dividido en el espesor, supongamos una losa de 20 centímetros, eso me llevaría a un coeficiente de 22,5, que respecto a esta regla de dedo gordo estaríamos ok, es decir, esa relación entre su largo respecto al espesor estaría bien. Eso en el mundo de lo tradicional. En cuanto al factor de esbeltez, nosotros tenemos como por costumbre nunca exceder un número de 1,4 en la relación que hay entre el largo y el ancho. Es como nuestra regla típica de funcionamiento a la hora de definir la sección en planta de nuestras estructuras. En un caso típico, que sería una losa de 4,5 dividido por 3,5, que sería su ancho, esa relación está dando de 1,28, o sea, estaríamos ok. Si yo hiciera el mismo análisis con las losas cortas, es decir, calculara los mismos coeficientes que les acabo de mencionar, pues llego a estas cifras. Si aplicara el primer criterio y tomara una losa de 1,75, es decir, 175 centímetros, y asumo que va a haber un adelgazamiento de, supongan, 3 centímetros, que caprichosamente dije que iba a ser de 3 centímetros, podría ser de un poco menos, un poco más, pero no sería extraño pensar en esos 3 centímetros de adelgazamiento. Mi relación es de 10,3, es decir, es mucho mejor que la que nosotros consideramos crítica, que es 25, e inclusive mucho mejor que de una losa tradicional, o sea, ahí ya tenemos un plus. Y en términos de la esbeltez, pues tener losas cuadradas, pues tiene lo óptimo, que es tener precisamente un factor de 1, o sea, la mejor condición posible en términos de esbeltez. Desde ese punto de vista, ahí encontramos un punto interesante y que explica por qué el sistema en realidad no tiene un funcionamiento lineal, es decir, por qué yo no puedo pensar en que darle determinadas dimensiones lleva una regla lineal en su transformación a cuánto va a ser el adelgazamiento. Pero lo que yo sí les estoy anticipando es que ya de partida estas reglas que históricamente hemos trabajado para evitar problemas en el seccionamiento, pues funcionan mucho mejor cuando se trata de un pavimento de losas cortas. Perdón, algo pasa con el puntero. Ahora vamos a la experiencia de aplicación de las losas cortas en el caso específico de los pavimentos urbanos. Y voy a empezar por algunos antecedentes destacados, pero no sin antes formular algunas de las preguntas que yo sé que típicamente ustedes pudieran llegar a tener, o que fueron las preguntas que motivaron a que estuvieran hoy sentados escuchando esta conferencia. La primera de ellas, pues, versa sobre dónde hay proyectos diseñados con la tecnología. ¿Se ha utilizado en pavimentos urbanos? Estoy seguro que dentro del público algunos vinieron para responder esa pregunta y yo pretendo responderla. Algunos otros pudieron haber venido porque su motivación era decir, ¿cómo ha sido el desempeño de los pavimentos de losas cortas? ¿Realmente funcionan?
Porque, claro, la pregunta que todo el mundo dice, oye, pero esto suena maravilloso, pero ¿eso sí les ha funcionado? ¿Hace cuánto está funcionando? Bueno, eso es que también sé que son las preguntas que ustedes quieren satisfacer y espero también ayudar a responder ellas. La otra pregunta que suelen hacerme mucho y que también quise traer a colación como parte de las respuestas que quiero entregar con la conferencia es, ¿qué se gana con aplicar y utilizar la tecnología? O sea, de alguna manera todo el mundo tiene un interés. Nadie va a hacer las cosas porque simplemente le parecen bonitas como tal, sino que tiene que haber alguna ganancia. ¿Cuál es el win-win o cuál es el win simplemente? Y en este caso, pues voy a tratar de darles algunos plus que tiene el uso de la tecnología de las losas cortas en general. Y asociado a esto, pues la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿ese cambio me va a llevar a tener una solución en hormigón que me haga realmente competitivo? Un poco va en la misma dirección y son las preguntas que en esa línea también pretendo responder. Y en una cuarta línea de preguntas podría yo mencionar lo siguiente. ¿Qué implicaciones trae utilizar la tecnología y qué nuevos desafíos plantea el disponer de ella como tal? Entonces, uno dice, bueno, usted ya me dice que existe, usted me dice que funciona, usted me dice que yo gano algo, bueno, eso tan bonito no dan tanto. ¿Qué implicación tiene? O sea, ¿cuál es el punto en donde yo podría ceder o dónde están las precauciones que yo debería tener o dónde está la parte oculta que no la hay, pero pues trato de aclararlo en el sentido de que usted tenga precisión sobre si la tecnología realmente es convincente para usted y le invita a que pueda replicarla no solamente en los escenarios que tradicionalmente usted podría tener en mente, sino en algo que es lo que quiero plantearles en el último punto. ¿Cómo llegar a otro tipo de vialidades donde el hormigón históricamente no tenía presencia y que algo les di como guiño en las primeras diapositivas al principio? Entonces, comencemos a responder esas preguntas paulatinamente. Para responder a eso, pues yo comencé con decirles algo que nos sucedió hace muchos años en Santiago. Probablemente la tecnología con el nombre de losas cortas tiene X años de duración, pero claramente se llegó, como cualquier descubrimiento o invención, un poco por accidente, un poco circunstancialmente, y todo sucedió en el año 2004, cuando una autoridad política decide intervenir el eje principal de la ciudad de Santiago, que es la avenida Bernardo O'Higgins, la famosa Alameda. Y en ella quieren hacer una intervención urbanística, pero saben que hay proyectos de modificación de esa avenida como para pensar en que se haga un pavimento de carácter definitivo. Por tanto, le dicen a los diseñadores, denos algo como para paliar estos años venideros y obviamente para apalancar una carrera política del intendente de turno, en donde dice, oiga, yo quiero que esto lo hagan rápido, que quede muy bien, que quede funcionando, y en él pues se hace un trabajo de pavimentación en tiempo récord, en cerca de 2 meses, de 7.5 kilómetros de la ciudad en su eje principal. O sea, cuando les digo esto, prácticamente sería inaudito pensarlo, pero se hizo. Y entre las muchas combinaciones de estructuras que obviamente resultaron producto de lo que había, de lo que se podía construir, de lo que razonablemente se podía manejar, una de ellas de rebote terminó siendo lo que hoy en día conocemos losa corta, pero en ese momento no lo sabían. De hecho, esto que les estoy contando es una restitución de algunos antecedentes en donde encontramos que efectivamente lo que en el carácter del diseño de una losa corta es una losa corta, pues en esos 7 kilómetros había 650, 70 metros, 650 metros que obedecían ese perfil y que fueron construidos en el año 2004 con una intención de que duraran 4 años. Y estamos en el año 2019, 15 años después, y el pavimento sigue tan campante como si nada. Por tanto, tengo el registro de un caso con 15 años de edad, calendario, porque en realidad el proyecto es mucho más que eso. En el año 2004, quienes hayan visitado la ciudad de Santiago seguramente conocieron las famosas micros amarillos. Las micros amarillas eran el típico bus que circulaba en la ciudad de Santiago, con una capacidad de carga, con un peso específico que era
digamos, la condición de diseño para cualquier proyectista en esos años, y con eso pues básicamente se diseñó una estructura que tenía unas características. Las losas eran bastante más pequeñas porque no se estaba pensando esto que les decía al principio de partirlas por la mitad, no, nada de eso. Resultaron fundamentalmente de 1,20, entonces en realidad las losas son 3 líneas de losas más pequeñas, y el espesor en definitiva pues era muy delgado, de tan solo 15 centímetros, para un tránsito como el que ustedes ven que se sucedía ahí. Alguien podría decir, ¿no es demasiado osado? Sí, si hubiéramos pensado en un periodo de vida útil mucho más amplio y mucho más prolongado, pero lo que se quería era una medida casi que temporal o paliativa. Y en ella, pues, se calculó y se diseñó con base en eso. Y a los 2 años de esa situación, entra en funcionamiento Transantiago, en donde fundamentalmente estos son los buses que empezaron a circular a partir de ese momento. Buses que todos sabemos que tienen ejes mucho más agresivos y que si los llevamos en realidad a la situación que prospectó el proyectista, los 15 años calendario que tenemos hoy en día son mucho más que el tiempo que resultaría en ejes calculados. Por tanto, póngale toda la duración del tiempo posible a la promesa de funcionamiento de esta estructura que como tal, pues año 2019 no tiene para dónde fallar y sigue sumando años en el calendario. Otro caso que me gustaría comentarles, bueno, ahí hay algunas fotografías de soporte, a diferencia de Diego que no le gustan las fotografías del Street View, a mí sí me gustan por una sencilla razón, y es que yo invito a que a la gente vaya a los sitios y vea con sus propios ojos que yo no fui a tomar la mejor fotografía, sino que las cosas son como son. Inclusive aprovechando las ventajas del Street View que les da fechas en el calendario en donde pueden hacer comparaciones. Entonces yo, diciendo de Diego, a mí sí me gustan las fotos del Street View y tengo comparaciones de cómo estoy evolucionando a lo largo de los años en ese sector que les estoy comentando del famoso tramo de la Alameda. Hay otro caso bien interesante que surgió también accidentalmente alrededor del año 2009 en la continuación de lo que es la Alameda y es lo que se llama la Avenida Providencia en la comuna de Providencia, específicamente en la Avenida Nueva Providencia. Y en ella básicamente ya estaban construidos unos pavimentos por la tecnología tradicional con los espesores que tradicionalmente hubieran considerado para una troncal de buses, ya no como una medida temporal como les mencioné que sucedió en la Alameda, sino más de carácter permanente, pero por un detalle constructivo, ¿sí? Más por un tema de poco cuidado de parte del contratista, estas losas nacieron alabeadas, tenían un cierto nivel de alabeo de construcción que hacía que se presentara un sonido bastante incómodo cada vez que transitaban los buses por encima de ellas y que no solamente el sonido, literalmente había un desplazamiento relativo que empezaba a generar condiciones muy desfavorables en lo que se proyectaba a futuro que podría ser su comportamiento. La consulta llega al instituto y la respuesta es, bueno, venimos trabajando en una idea que pudiera funcionar, córtelas en 4. Y se cortaron en 4. Esas losas, pues la idea de cortarlas en 4, pues empezaron a hacerlo con 2 frentes de trabajo, uno que trabajó en el sector que llamamos Manuel Mon y otro en el sector que se llama Pedro de Valdivia. Pero la Autoridad de Providencia, ante una situación como un poco etérea y un poco extraña, decide no proseguir con los trabajos y los suspende. Es decir, deja un par de tramos hechos con la solución y no sigue haciendo la solución para el resto de los pavimentos. Cuento corto, todas las losas que no fueron cortadas se rompieron, se quebraron y fueron objeto de un trabajo de reemplazo hace 4 años atrás, donde tuvieron que ser removidas nuevamente. Por tanto, aunque uno podría hacer muchas interpretaciones de esto, realmente hay un testimonio de que efectivamente esta solución aligeró tensiones, da un buen comportamiento, no fue pensada en optimizar espesor, pero sí darle un mayor potenciamiento en lo que estábamos hablando anteriormente.
y que resultó, habida cuenta de lo que sucedía, pues mejorando las condiciones de calidad de vida de los vecinos que no tenían que sufrir el golpeteo de las losas y también eliminar los problemas relativos de comportamiento. Ahora, meses después de que se hizo esto y que empezaron a darse cuenta de que al menos habían dejado de sonar, en Avenida Pajaritos, otro sector de Santiago, se volvió a repetir el mismo ejercicio, pero esta vez el instituto tuvo una precaución en términos investigativos, o más bien, más que una precaución, una curiosidad, y es que decide medir el IRI antes de cortar las losas. Y corta las losas y mide nuevamente el IRI posterior al corte de las losas. Y resulta que en términos generales hubo una pequeña ganancia que puede ser curiosidad, pero que se presentó al tener un desplazamiento y un alabeo relativo reducido por esta circunstancia. También por razones de sonorización se eliminó el problema y estos pavimentos están funcionando en óptimas condiciones desde el año 2009 sin ningún tipo de problema. Suena extraño lo del IRI, pero es verídico. Tal cual como se presentó el ejercicio, pues hubo un pequeño delta de ganancia, y para cualquier persona que esté familiarizado con los temas de pavimentos, entre más pequeño el valor del IRI para el periodo de operación, pues mayor prospección de duración en el largo plazo. Ahora, esta foto me encanta por varias razones. Esta es La Moneda, el Palacio Presidencial en Chile. Y hace algunos años hubo un proyecto de lo que se llama, digamos, el barrio, digamos, alrededor de La Moneda, en donde se hizo una intervención urbanística, entre otras se colocó la bandera y otras cosas más. Y en ellas, básicamente, quedó construido enfrente de La Moneda un pavimento de losas cortas, que es el que ustedes pueden visitar acá. Quiero hacer la salvedad de que, por ejemplo, en esta zona hay unos hormigones más unos cordones con unas losetas que no hacen parte del diseño, pero el grueso de lo que sucede aquí y que está sometido al tránsito pesado y de buses de la ciudad de Santiago en todo Santiago Centro, pues está justo en la ventana del presidente. O sea que si no estuviéramos seguros de que la cosa funciona, créanme que el último lugar del mundo donde íbamos a construir la tecnología era enfrente del Palacio Presidencial. Está funcionando desde el 2014 y los invito que cuando vayan a Chile, como seguramente se van a ir a tomar una foto enfrente de La Moneda, pues también le tomen una foto a la losa corta. ¿Ok? Utilización de la losa corta en proyectos urbanos. Hay distintas urbanizaciones en todo Chile, pero hay un par de regiones que para nosotros han sido emblemáticas porque es donde hay más metros cuadrados y hay un poquito más de convicción de las empresas, en donde se dio, digamos, como un escenario de encontrar empresas que entendieron conceptualmente el concepto y ellas han estado marginando las ventajas económicas que tiene la incorporación de la tecnología. En los otros lugares no es que no entiendan, sino que simplemente dimos con dos regiones en donde se dieron condiciones muy especiales y en donde es muy frecuente encontrar barrios y sectores y loteos con este tipo de tecnología. Y eso pues hace que yo les pueda contar varias cosas. Proyectos como este en Punta Arenas, que básicamente maneja espesores de 9 centímetros para un tráfico proyectado de 50.000 ejes, que si ustedes hacen las cuentas en sectores en donde con suerte pasa el camión de la basura, pues no son muchos ejes los que va a tener en su vida útil, y que están funcionando desde hace muchos años. Este en particular es el más antiguo, está desde el 2009, y la totalidad de la superficie que se pavimentó dentro de ese proyecto es del orden de unos 52.000 metros cuadrados. Eso en cuanto a orden de magnitud. Y ese lo pueden encontrar también pues, en Google Earth y pueden ver todo el loteo del vecindario o de la urbanización que se hizo de este tipo. Como este, hay muchos en la ciudad de Santiago. Aquí traje un resumen de los que se construyeron en la región de Punta Arenas, en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas. Y básicamente lo que quiero destacar en este son los espesores y los años de construcción de cada uno de ellos y desde cuándo están operando sin problema alguno. Pero yo quiero darles un dato que los va a dejar pensando y que probablemente nunca lo he visto que sea el argumento más importante por el cual uno debería optar por un pavimento de hormigón en zonas urbanas. Y es que normalmente para quien construye vivienda, su proyecto principal es la vivienda, no el pavimento. Y normalmente pues construye un pavimento para tener que entregar la obra o para ponerle al servicio de quienes compran esas viviendas.
pero lo que olvida es que en su proyecto de construcción tiene un tránsito pesado muy grande, muy fuerte, quizás más fuerte que el que va a tener en toda su vida útil ese pavimento. Y muchas veces se optan por pavimentos muy baratos que al final de cuentas, para que le den la recepción de obra, tienen que rehacerlos. Por tanto, hay muchas urbanizaciones en Chile que han optado por el pavimento de hormigón, ¿pero por qué? Porque hacen el loteo en hormigón antes del proyecto urbanístico y tienen un muy buen pavimento para soportar las solicitaciones de carga durante la construcción, que es un número significativo de camiones mixer, de camiones de transporte, y todo ese beneficio pues queda en una estructura de pavimento que ya no tengo que repetir y que se puede volver el pavimento permanente. Y ahí es donde empieza uno a encontrar razones de peso para tomar una decisión significativa y que pueden volverse un costo oculto en los análisis económicos que se hacen de los proyectos. Así que ahí les dejo un detallito que ojalá les saquen bastante provecho como un detalle analítico. Y eso se hace cada vez más frecuente. Este es un proyecto que está dentro de unas instalaciones de un colegio. Lo traje porque, aunque ustedes dirán, bueno, pero no tiene tránsito, probablemente, ¿cuál es el tema alrededor de todo esto? Es que aquí empezamos ya a trabajar con un concepto que en los años en que se materializó, es decir, año 2013, estaba todavía muy incipiente y era hasta dónde podíamos bajar en términos de espesores y en cuánto podíamos llegar a bajar en función del tipo de suelo que teníamos o de las condiciones mismas que íbamos a tener en términos operativos. Entonces este proyecto pues empieza a trabajar un concepto que es el que está aquí, trabajar sin ningún tipo de material de base. Los anteriores, si bien es cierto, habían sido más agresivos en términos de espesor, 9 centímetros, 8 centímetros, estaban localizados sobre una base de algún tipo. Pero este proyecto empieza a ser de los primeros que se ejecutaron ex profeso sobre el terreno que se encontraba y que no tenía más que un reperfilado o una situación que típicamente nos permitía pues, tener una situación nivelada de subrasante y sobre ella directamente colocar el hormigón. Claro, parece una jugada bastante arriesgada, pero es que estamos hablando del pavimento de una zona escolar donde con suerte, pues el día en que coincidan todos los padres de familia para la reunión de sus hijos, esto va a estar así. Y esta es una situación en donde dijimos, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que probablemente lo irregular de esa plataforma pudiera generar esfuerzos y tensiones que quebraran las losas. Entonces empezamos a trabajar el concepto de que quizás para compensar esa situación potencial de riesgo, pues tuviéramos un elemento dentro del hormigón que compensara esas tensiones y empieza a aparecer la fibra en los diseños de hormigón ultra delgados. Claro, todo esto al principio debo admitir que apareció como prueba y error, pero díganme qué descubrimientos o qué desarrollos no han comenzado así. Después ya le pusimos un poco más de atención y acompañado de algunos desarrollos que veníamos trabajando, algunos tramos de prueba, teníamos ya información documentada con la cual pudimos ya empezar a pulir los modelos, los software, a calibrar las ecuaciones y a poder traducir esto que pudo haber surgido como una posibilidad tentativa, volverla a una realidad confiable para quien diseñara con este tipo de situaciones, en casos especiales en donde probablemente hubieran optado por hacer un asfaltado, dado que es bajo tránsito, y que esto no hace una diferencia muy grande, dado que inclusive podría salir más barato, ya que el asfaltado sí necesita necesariamente de un buen paquete de capas estructurales y de esta chapita en asfalto que va encima, frente a los 11 centímetros de hormigón con fibra en losa corta que se trabajaban como diseño en este caso. Y ahí empezamos a tener este y muchos casos más. Hay uno en la Universidad de los Andes que fue mucho más experimental, pero este ya pensado para ello. Ahora, otra experiencia que, aunque uno no la podría catalogar como urbana, sí que tiene que ver con muchos de los desafíos que se pensaron y se generaron a través de la consistencia de lo que se logró aquí. En la ciudad de Santiago, principalmente en la ciudad de Santiago, aunque hay en todo el país, pues la necesidad de tener pavimentos exteriores para áreas industriales, pues es una necesidad cada vez más creciente.
y por los niveles de carga que hoy en día llegan a concentrarse en los centros de distribución logística. No estamos hablando de cualquier zona de estacionamiento como sería la del colegio que les acabé de mencionar anteriormente, sino que estamos hablando de grandes volúmenes de carga y grandes flujos que inclusive tienen una dirección aleatoria muy distinto a lo que tienes en una carretera convencional o normal. Hoy en día, la mayor presencia de losas cortas en Chile no está en las carreteras, no está en las calles, está en los pavimentos exteriores de zonas industriales, donde si me preguntan cuántos proyectos hay, no podría decirles un número porque ya perdimos la cuenta, pero sí puedo decirles que el orden de magnitud anda en millones de metros cuadrados construidos en la ciudad de Santiago con tecnología de losa corta, con espesores que pueden oscilar desde los 8 hasta los 15 centímetros según la naturaleza del proyecto, con dimensiones que usualmente están en los 1,75 de largo por 1,75 de ancho, con un desempeño bastante óptimo. Pero de las cosas más interesantes no es ni siquiera eso, y es que tenemos otro tipo de demandante, otro tipo de empresa que está dispuesta a pagar lo que significa materializar este proyecto. Y en ellos, el estándar de calidad de este tipo de pavimentos es muy alto. Los rendimientos son muy altos. Y empezamos a darnos cuenta que las mejores prácticas constructivas estaban en las empresas que trabajaban aquí. Entonces empezamos a generar masa crítica de una población que empezaba a ser ausente en la infraestructura pública, pero que en la privada sí empezaba a generar un interés por aprender a pavimentar, por aprender las técnicas, por mejorar las técnicas, por tener herramientas, equipos nuevos, por tener profesionales mucho más probos, mucho más potentes y en los cuales el mandante estaba dispuesto a pagar por la calidad. Entonces es impresionante porque cuando yo les insinúo esto o los llevo a instalaciones industriales, como fue el caso de la invitación que le hice a Jairo y a los demás colegas, a Ricardo, a Alexander en Santiago, le dije, tenemos que ir a una instalación industrial. Ellos me decían, no, venimos a ver los pavimentos urbanos. Yo le dije, no, tenemos que ir a una instalación industrial. Y insistí un montón, ¿cierto, Jairo? Y la razón era esa, que vieran cuál era el estándar de las empresas contratistas que se manejaban en ese ámbito. Y eso es importante porque esa es la masa crítica que nos está faltando en otro tipo de obras. Y todo ese know-how que se ha perdido lo podemos rescatar a través de un mercado como este, y además pues tenemos una cantidad de metros cuadrados no menor que desde hace años dejaron de ser de otras materialidades y hoy en día nadie piensa dos veces antes de pensar en algo distinto a un pavimento optimizado de losas cortas de hormigón como tal. Estas son las instalaciones del Centro de Distribución Logística de Walmart en la parte de Pudahuel. Esto pertenece al mismo centro de distribución logística, pero es la calle externa al centro de distribución logística que une a toda la vialidad urbana e interurbana de Pudahuel. Otros centros en otros lugares de Santiago, el mismo estándar, las mismas dimensiones, el mismo desarrollo, en fin. Esto lo traje porque este es una empresa que se encarga, digamos, a la comercialización de unas gamas de vehículos bien conocidas, en donde todos sus patios los tienen en pavimentos optimizados y en donde los espesores llegan a ser, francamente, pues de 8 centímetros y pues no tienen ninguna complicación en términos de su funcionamiento dado el nivel de solicitación. Y que en cierta forma el dueño de este concesionario aprecia lo que visualmente le entrega como terminación el pavimento terminado. Y sobre todo, pues su función es vender autos, no reparar pavimentos. Por tanto, tiene un pavimento para mucho tiempo, con una estética y una presentación muy buena en términos de su funcionamiento, y es un pavimento que, aunque privado, pues es benefactor de todos los beneficios que se tienen. La gente de TCP, que son los que en Chile tienen el patentamiento de esto y en algunos otros países, tienen este sistema de información en donde básicamente pues uno puede encontrar dónde están localizados todos los proyectos que ellos manejan en términos de carreteras, vías de bajo tránsito, proyectos industriales, urbanizaciones o estacionamientos. Y pues ahí uno puede encontrar. La gracia de esto es que ustedes entrando ahí pueden googlear y entrar a ver la ficha técnica de cada uno de esos proyectos si les interesa y entender, digamos, el tenor de todo esto. Aunque me trajeron a hablar de Chile, yo constantemente estoy viajando.
y estoy dictando charlas y conferencias en muchos lugares y yo siempre ando tomando fotos en todas partes. Y últimamente pues ha sido bastante recurrente encontrarme pavimentos de losa corta, especialmente en Centroamérica. Desde hace muchos años se viene trabajando en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y hay miles de metros cuadrados, principalmente en proyectos urbanos o semiurbanos, porque muchas ciudades de Centroamérica se han expandido y han generado con urbanizaciones, en donde eran proyectos que habían nacido como interurbanos, pero que hoy en día prácticamente son otra calle más o otra avenida más de las ciudades. Y son muy apreciados el haberlos hecho en hormigón, porque finalmente pasan a tener los atributos más favorables en términos de conservación y mantenimiento. Por tanto, para aquellas ciudades que están en procesos de desarrollo y expansión, o donde van a absorber corredores viales que comunican con otros centros urbanos, la mejor opción y la recomendación es seguir lo que están haciendo los centroamericanos y es apostar de una vez por infraestructura de hormigón, porque va a terminar funcionando como una vía urbana. Y esto yo lo he visto en El Salvador, lo he visto en Guatemala principalmente, y aquí bueno, traigo unos proyectos que ya ustedes empiezan a ver, que las fotografías aparentemente, uno dice son proyectos interurbanos, pero ya están en medio de la ciudad. Llegamos a la parte en donde les sugería analizar el hecho de qué pasa con adoptar este tipo de tecnología. ¿Qué gano con aplicar y utilizar la tecnología de la losa corta? Aparte de los argumentos que creo que ya he ido entregándoles y explicándoles sobre lo que significa utilizar las losas cortas. Y en ello pues se me ocurren varias cosas. La primera de ellas es que les voy a transferir lo que ha significado para nosotros en Chile utilizar la losa corta. Una, evidentemente, el poder competir con un pavimento que en costo directo inicial puede resultar más económico. Pero también nos ha dado la oportunidad de investigar e de introducir algunas soluciones para problemas específicos en otros ámbitos. Esta reparación ocurrió en el año 2009. El 2009 el instituto andaba creativo. Y en ella, básicamente, en una de las vías concesionadas más importantes del país, que es Santiago-Talca, había la necesidad de hacer un reemplazo de losas. Y ese reemplazo de losas consistía en retirar las losas de la pista pesada, que tenían un espesor de 22 centímetros, en un segmento de varios metros. El costo de eso pues era significativo y probablemente doloroso para una concesionaria de buenas a primeras hacer ese cambio, advirtiendo que no era una situación que ocurriera por un mal diseño, que ocurriera por una mala construcción, sino porque simplemente era un pavimento que habían heredado y que tenía más de 40 años de antigüedad, y esas losas pues ya habían cumplido toda su vida útil más de una vez. Pero el hecho era que había que reemplazarlas. Y una sugerencia que se les hizo básicamente fue la siguiente: habíamos detectado que las que habían fallado en forma más crítica había sido porque habían quedado estas losas siendo construidas sobre una base tratada con cemento muy rígida, que había sido la fuente de que ellas se quebraran por la excesiva rigidez de la base. Entonces dijimos, mire, si usted reemplaza las losas sobre esa misma base, que debe estar intacta, probablemente a la vuelta de algunos años se vuelvan a fracturar. Por tanto, ¿por qué no prueba esto? Retire los 22 centímetros de sus losas, coloque una carpeta de 6 centímetros de una capa asfáltica y sobre ella coloque el faltante, que son 16 centímetros de hormigón, y dele una geometría de losa corta. Calculamos que era equivalente a tener los 22 centímetros como tal. Esa estructura se construyó en el año 2009 y está funcionando sin ningún rasguño desde esa fecha en probablemente una de las autopistas con mayor volumen de tránsito en Chile, de las vías concesionadas. Ahora, ¿qué tiene de interesante algunas de las fotografías que quise adicionar a esta presentación? Una, como queríamos demostrar que esto se podía hacer rápidamente, trajimos una empresa que tenía un estándar de construcción de pisos industriales. Entonces él pavimentó con un asomero que nos daba una mejor condición de planeidad y que esta pista quedó con un muy buen IRI, lo cual, si uno midiera el IRI, se daría cuenta que ese pavimento está en excelentes condiciones. Por tanto, eso lo pudimos lograr en términos de terminación. Y además de eso, empezamos desde esa época a trabajar un concepto que hoy en día está completamente desarrollado en Chile y que lo utilizamos con bastante frecuencia, y es cómo hacíamos para hacer una intervención en tiempo récord
¿sí?, como lo suelen hacer quienes trabajan en las industrias de pisos industriales, en donde trabajan contrarreloj. Entonces dijimos, somos capaces de hacer una reparación en una de las vías o en una de las autopistas que accede a Santiago, este es el acceso a sur a Santiago, en tiempo récord, y empezamos a desarrollar técnicas para acelerar el proceso de resistencia de los hormigones para una rápida apertura al tránsito. Y desde esa época empezamos a trabajar técnicas que desarrollaran en algo que yo voy a comentar el día de mañana por solicitud de Jairo y que es una invitación a los que quieran asistir a esa charla. También la losa corta nos ha permitido introducir tecnología como el uso de la softcut para hacer un corte temprano en algunos casos, tecnología que le damos un poco de los pisos industriales pero que la hemos desarrollado en ciertas tipologías de caminos. Introdujimos el corte delgado para tratar de tener una mejor performance en términos de terminación y eliminar un poco el golpeteo. En Chile esto nos lleva a juntas como las que ustedes ven ahí, las cuales no sellamos. Obviamente esto es una apuesta más arriesgada para ciertos lugares en donde podría haber una prevención frente a este hecho, pero la alternativa y la tecnología está, y como lo dije en un principio, una cosa puede ser construir en el desierto y otra cosa construir al lado del hielo. Cada proyecto tiene su naturaleza y su propia especificación. Por tanto, uno podría reflexionar, ¿es siempre necesario el sello? ¿O podría yo eliminar el sello? ¿O no lo elimino porque no debería eliminarlo? Entonces ahí es donde empiezo a tener una consideración de que cada proyecto tiene que llegar a eso. Y nosotros lo que estamos compartiendo con ustedes es cómo nos ha ido cuando lo quitamos, cuando lo ponemos, qué ganamos, qué perdemos, y esa es la experiencia que queremos transferirles. Volviendo al tema de acelerar la apertura al tránsito, que es uno de los atributos que siempre cuestionan si el hormigón realmente compite con el asfalto en rápida apertura al tránsito, pues yo les digo, hoy podemos lograrlo gracias a varias cosas de la tecnología que ustedes conocen probablemente de toda la vida. La madurez como fenómeno o como situación que puedo monitorear en un hormigón, pues es algo que se mide y se monitorea probablemente en otros sectores de la construcción, principalmente en la vivienda, donde por tener la necesidad de sacar los moldajes y poder tener un rápido avance en construcción en vertical, pues dijimos, ¿y qué pasa si esto lo extrapolamos a pavimentos? ¿Qué pasa si medimos la madurez y sabemos cuándo ha logrado la resistencia un pavimento, de modo tal de que si ya logró la resistencia, ¿por qué tenerlo cerrado si ya podemos habilitar al tránsito? Entonces empezamos a introducir el hecho de que los ministerios, los mandantes, las autoridades se familiarizaban con el concepto de madurez, pero ahora en pavimentos. Y empezamos a enseñarles a medir la madurez. Ahora, no es solo medir la madurez, es generar técnicas y procesos constructivos de calidad que aceleren la madurez del hormigón. Entonces empezamos a trabajar con mantas térmicas, con geotextiles, con sistemas de curado, para proteger y acelerar la madurez del hormigón, de modo tal de que si acelerábamos el procedimiento y además lo monitoreábamos, pudiéramos rápidamente abrir al tránsito. Hay un récord, y quiero hacer la advertencia que es un récord, no es la constante, pero sin uso de aditivos, en condiciones normales, en un proyecto MOB, en el año 2013, pudimos abrir 19 horas después de haber hormigonado y ya estaba al servicio del tránsito. Con todo esto, ahora, ¿es la regla? No. Normalmente los contratos del Ministerio de Obras Públicas están abriendo entre 3 y 4 días después de haber materializado la pavimentación, lo cual es bastante bueno si se tiene en consideración el tiempo que normalmente permanecen cerrados los pavimentos y en donde tenemos fuertes críticas por parte del mismo contratista en términos del manejo de desvíos o de los usuarios de la vía o de los vecinos. Por tanto, el desafío está ahí. Ahora, en este tiempo también ha evolucionado la tecnología de los madurímetros y en ella hemos podido introducir no solamente el madurímetro tradicional, sino tecnologías que hoy en día funcionan vía Bluetooth con otro tipo de sensores y que independizan el tema de estar conectado a un cable o a un sensor. De eso vamos a hablar con mayor prestancia el día de mañana en un bonus track que tengo preparado. Y uno de los grandes hitos, y yo creo que de los grandes aportes de haber introducido la losa corta, es que realmente pudimos introducir en pavimentos el uso de la fibra. Claro, la fibra se venía utilizando en muchas aplicaciones, en el shotcrete y en otros temas, pero aplicarlas en pavimentos, pues vino un desarrollo alrededor de en qué cantidad, en qué forma se debía especificar, se debía colocar, se debía incorporar,
procedimientos para poder asegurar que las dosis se respetaran y que esas dosis finalmente cumplieran el objetivo de controlar las eventuales tensiones que se podrían desarrollar en algún momento. Entonces todo ese know-how fue posible gracias a tener la losa corta, si no, no hubiéramos podido ni siquiera plantearnos o no tener la necesidad de mejorar o optimizar un poco más usando esa tecnología. Por tanto, ahí hay un win-win. Este libro, yo fui el editor de la traducción de esta guía para, digamos, el análisis de las capas de refuerzo o los white topping. Está disponible en español, o si quieren la original en inglés, en donde hay algunas consideraciones de buenas prácticas. Y muchas de ellas, pues, hacen mención a la reducción de dimensiones. Y aquí tiene una relación muy directa porque la configuración que nosotros llamaríamos una sobrecapa de refuerzo de hormigón no adherida a una capa asfáltica o de hormigón existente, pues es precisamente también lo que nosotros calculamos como losa corta. Entonces, tienen un punto de coincidencia a la hora de desarrollar este tipo de diseños. Y en ellos, pues también hemos incorporado lo que este mismo manual induce, y es no solamente a dimensionar mejor, sino a mejorar procesos constructivos o a mejorar el tipo de hormigón que está siendo colocado en obra, dándole atributos y algunas propiedades de desempeño que van a mejorar el comportamiento, no solamente por haber cambiado la dimensión, sino porque son hormigones diseñados ad hoc para pavimentos. Otra cosa que viene asociada a esto es el hecho de qué tipo de fibra utilizar, en qué dosis, cómo lo controlamos. En Chile ya está definido por especificaciones del Ministerio de Obras Públicas especificar una dosis que anda del orden de 1 megapascal, aunque estamos tratando de elevar esa dosis para compensar algunos efectos en proyectos donde por el grado de curvatura pudiera separarse las pistas, o en algunas donde por la altura de los terraplenes pudiera movilizarse también la losa. Entonces la idea es que en vez de introducir barras de amarre para controlar ese efecto, quede amarrado el hormigón con la misma fibra en una dosificación de hasta 2 megapascales, y ese tema está en desarrollo en este minuto en el instituto. Otro tema que también quisiera mencionar es que hay muchas personas que me dicen esta tecnología incluye en Chile una patente, hay que pagar un royalty. Sí, es un tema que para nosotros, al menos en Chile, es una condicionante. En algunos países está la patente, en otros no. La verdad, a mí no me gusta poner el tema porque me gusta más entender de que la gente comprenda de qué se trata la tecnología. Y además porque nosotros también nos dimos cuenta que había otra forma, no de eludir la patente, pero sí de, para quien está teniendo que pagarla o considerarla o hacerla parte de su ecuación y le puede incomodar, pues hay otros modelos que se han desarrollado. Por ejemplo, Melón Hormigones en Chile desarrolló un proyecto que se llama Viamix, en el cual conjuga una serie de valores agregados, como los que yo estuve mencionando en términos de características del hormigón, dosificaciones y la patente, y los engloba y los mete como muchos productos que hoy en día nosotros pagamos patentes y no nos damos cuenta. O sea, cualquier persona que tenga un teléfono sabe que aquí hay muchas patentes y no está cuestionando la existencia de ellas. Entonces lo que hemos visto es que probablemente otra de las salidas que pudiera darse para darle mayor versatilidad al mercado y que, digamos, resume estas situaciones es quizás crear productos de línea donde se esté contenido. Y eso lo hemos trabajado principalmente en proyectos donde para mayor versatilidad y facilidad del tema de la toma de decisiones, en donde para alguien le puede complicar el hecho de que haya un patentamiento, pues como que se diluye la situación, no porque no se pague, sino porque no hay una transacción directa. Ahora, en los países donde no hay patente, pues no es un tema, lo comento porque pues aquí sé que puede haber asistentes de muchos lugares aparte de Brasil. ¿Qué implicaciones trae utilizar la tecnología y qué nuevos desafíos plantea disponer la tecnología? Bueno, aplicaciones hay muchas, y implicaciones, pues la primera de ellas es que esto no fue posible hasta que no fue un hecho normado. Es decir, nosotros podíamos tener la tecnología, pero si las autoridades no lo tenían en sus normativas, en sus especificaciones, pues era un saludo a la bandera. Por tanto, mi trabajo por años ha sido precisamente trabajar en comités técnicos, impulsando cambios normativos. En el caso urbano, el documento que normaba a los pavimentos urbanos hasta el año 2016 era este famoso libro verde, donde la losa corta pues no estaba, y sin ella pues era imposible.
Duramos varios años en hacer esta modificación, salió en el 2016, pero en este documento yo estuve trabajando desde el año 2012 con otro equipo de profesionales. Yo soy el secretario técnico de la Comisión de Pavimentos de Hormigón de Chile y entre todos pues tenemos una serie de actividades en donde pues damos toda la batería de argumentos técnicos para hacer cambios normativos y que sean recopilados por las entidades de forma transparente. Entonces se hace todo un trabajo de gestión alrededor de todos estos cambios y logramos que en el numeral 14.6.1, disminución de espesores, pues ya estuviera definido el hecho de que se podía cambiar la geometría y por ende la optimización de los mismos. Se incluyeron algunas cartillas de diseño y obviamente pues ya aparece este mono que es simplemente pues para que quede reconocido el hecho de que hay una dimensión optimizada y una geometría optimizada dentro de esta normativa. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, que maneja las carreteras, los proyectos interurbanos, allá también se hizo el mismo ejercicio, pero obviamente aplica para otros documentos y otras normativas. ¿Qué otras cosas pues tiene como implicación o como desafío? Bueno, aquí ya son las cosas que yo podría cosechar a partir de otros desarrollos. Algo mencioné con anterioridad en el caso de posibles potenciales aplicaciones. Y una de ellas es que empezamos a darnos cuenta que Vialidad tenía un inmenso problema en cierto tipo de caminos donde por las pendientes de caminos de bajo tránsito, los tratamientos superficiales eran imposibles de colocar porque se escurrían. Todas las emulsiones y los tratamientos en frío pues podían sobre los 9, 10 grados de inclinación poder escurrirse. Y tenían muchos problemas en zonas lluviosas en donde se lavaban y se perdía rápidamente ese tratamiento. Y literalmente el ministerio estaba aburrido y la dirección de Vialidad de estar continuamente haciendo trabajos de conservación. Y un día nos dijeron, ustedes dentro de sus soluciones no tienen algo para reemplazar todo esto. Y le dijimos, oiga, venimos trabajando con una tecnología de adelgazamiento, colocándola sobre el terreno que hay, que en este caso es una plataforma que se ha ido consolidando con el tiempo y los años por el uso de los usuarios de estas carreteras, donde si usted mide el CBR de lo que hay, es mucho mejor que el CBR de cualquier base que usted pudiera llegar a colocar. Y le dijimos, coloque 9, 10, 11 centímetros de hormigón con losas cortas y con fibras sobre lo que encuentra y va a tener un mejor camino. Y eso ya se adoptó como estándar en Chile para tipologías de camino como tal. ¿Qué conllevó eso? Preparar profesionales para que pudieran introducir esa tecnología y una de las cosas que a mí más satisfecho me dejó es esta presentación que hizo precisamente el MOB, donde ellos salieron a contar orgullosos que este desarrollo ya lo habían posicionado en la 8ª región. El que está hablando no soy yo, es un funcionario de la 8ª región de Chile, en donde él está contando todo el desempeño, cómo logró capacitar a todos sus profesionales, cómo volvió a generar masa crítica en términos de dominio y conocimiento de la aplicación. Le dejé los logos porque estos son fotos y videos extraídos de la información que internamente por intranet del ministerio comparte con sus divisiones. Entonces ahí hay un testimonio de que son ellos los que se lucen. Este proyecto también ha sido bien interesante porque hay una región en el sur donde está Bayamurta, en donde yo mismo he ido a entrenar a los profesionales del ministerio y hicimos un programa de capacitación muy bonito que es bien ambicioso y que pretende no solamente pavimentar cuestas, sino caminos que por lo lejano muchos contratistas no le dan los números para ir a pavimentar tan lejos. Entonces la idea es dignificar poblaciones y sectores en donde sería imposible tener un camino construidos por el mismo ministerio. Y este programa pues ya las autoridades sacan pecho, pues lo tuitean y lo muestran como un éxito de su desarrollo. Pero no fue casual, tuvimos que hacer un trabajo. Esta es una estructura de 8 centímetros colocada directamente sobre el terreno natural. Hormigón con fibra y construido en septiembre del 2018. Ahí estoy yo, no se nota mucho, pero ahí estoy en medio de la masa de todo el trabajo de capacitación en aula, pero el más importante en terreno. Con ellos construimos tramos de prueba en donde yo les puedo enseñar lo mismo, pero no en un aula, sino directamente con maquinarias, con herramientas, con equipos, y tengo una experiencia muy bonita que es esta. Traté de rescatar las mejores fotos. Obviamente yo no salgo porque soy el fotógrafo, pero todos ellos hasta los días anteriores a esta capacitación nunca en su vida habían hecho un pavimento de hormigón.
no sabían ni siquiera operar la pavimentadora o no conocían las herramientas ni los trucos de su utilización. Y poder tener a la gente trabajando y haciendo su propio pavimento de hormigón, pues los llenó de orgullo, porque ellos estaban simplemente utilizados por el ministerio para simplemente ser cuadrillas de conservación y mantenimiento y nada más. Pero cuando ellos vieron que estaban construyendo país, pues se hincharon de orgullo, créanme. Fue realmente un programa muy bonito y en condiciones bien extremas. En la revista de FICEM, Cemento y Concreto, yo cuento esta historia con un poquito más de detalles, y en ella pues logramos el concurso de algunos testimonios que están ahí incluidos, y pues hay un artículo que cuenta algunas conclusiones por si alguno tiene esa revista o la ha leído o quiere recuperar el documento. Está el director del ACPA, está Jeff Rosler y algunas otras personas que dan su testimonio sobre cómo les ha ido con el funcionamiento de la tecnología en este tipo de aplicaciones. Conclusiones. Voy a darle 4 respuestas a las 4 preguntas que planteé. ¿Es posible utilizar la tecnología de losas cortas en pavimentos urbanos? Sí, se puede usar. ¿Cómo ha sido el desempeño de los pavimentos de losas cortas? En general, óptimo. Yo comparto la frase que decía Diego. Uno cuando dice éxitos es porque alguien está pensando que hubo un fracaso. En realidad, hasta el momento hemos tenido un comportamiento que ha superado nuestras expectativas y que suma años en el calendario. Yo aquí no traje todos porque el tiempo era súper acotado, creo que me pasé, pero bueno, estoy tratando de transmitirle lo que más puedo, y les puedo decir que ha sido buena la respuesta. Lo importante sí es tomar todos los resguardos de no olvidar una cosa que es muy importante y que nosotros la hemos tenido siempre como precepto. No hay 2 proyectos iguales. Lo que le funcionó como receta en un lugar no necesariamente puede funcionar en otro. Por tanto, hay que tomar las precauciones y desarrollar el proyecto en todas sus etapas, pero eso no es impedimento para decir que no se puede hacer. Y yo les acabé de mostrar en la presentación de hoy que si pudimos construir un pavimento de hormigón en medio del desierto, al lado de un lago que normalmente está lleno de nieve y hielo, no hay excusas para no poder hacer un pavimento de hormigón en cualquier lugar en condiciones un poco menos desfavorables como las que les planteo. Por tanto, lo único que hay que hacer es estudiar el proceso constructivo, llevar a que la solución sea posible y hacer las cosas bien con gente seria y que conozca de los temas. ¿Qué gana con aplicar y utilizar la tecnología? Varias cosas. Acceder a mercados donde la tecnología tradicional no compite o simplemente no se aplica. Nosotros con la losa corta nunca hemos estado pensando en sustituir lo que ya estamos haciendo muy bien desde hace muchos años. Estamos precisamente tratando de expandir el mercado y llegar a sitios donde antes no habíamos llegado con los pavimentos de hormigón y en donde creemos que podemos ampliar el espectro de aplicación. Implicaciones: mucha capacitación, mucha capacitación, mucha capacitación. Seguir investigando. Yo constantemente estoy yendo a foros, leyendo, haciendo desarrollos, haciendo pruebas, haciendo tramos de pruebas, compartiendo con mis colegas experiencias, discutiendo. Tenemos discusiones bien entretenidas en términos de que como sparring con cada uno de ellos podamos discutir muchos temas. Hacer adaptación de desarrollos. Yo vengo y escucho a todos, a Marco en México, y me dan ganas de copiarle porque sé que por ahí puede estar la respuesta a muchas cosas. Conmigo lo mismo pasa con Diego, y ni se diga con Diego, pues, que es el que más sabe de pavimento de hormigón en toda Latinoamérica. Modelos de negocio, el desarrollar posibilidades de cómo entrar, así como les mostraba el caso de Melón con su famoso Viamix. Es una forma también de hacer más versátil el valor agregado y darle dinámica y tener muchos más socios que apalanquen la aplicación de la industria y de todo esto que estamos trabajando desde hace muchos años. Entonces, pues espero haber respondido la mayoría de preguntas con la argumentación que tenía preparado para hoy. Si no es suficiente, los invito a que el día de mañana vengan a escuchar otra parte en donde, con una connotación un poco más técnica aplicada en el dimensionamiento de este tipo de estructuras, puedan complementar lo que ustedes necesitan conocer. A mí me pueden ubicar en msalgado@ich.cl, pueden consultar pavimentando.cl o directamente el sitio web del instituto, que es ich.cl, pero más importante aún es que ojalá nos puedan acompañar en Santiago el 20, 21 y 22 de noviembre en el 10º Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Hormigón 2019, donde vamos a hablar de muchas cosas, no solamente de losas cortas. Así que los espero
allá en Santiago y ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias.